hermanos, ¿cómo están? Qué momento para encontrarnos, aunque sea virtualmente, la palabra del Señor siempre es fiel, siempre nos acompaña. Cuánta necesidad hay de la palabra de Dios. Y qué tiempo nos ha dado el Señor para estar con Él, para estar en comunión, para poder buscarlo en oración, para poder ser bendición a otros a través de las oraciones. Qué momento que podemos compartir, interesarnos por nuestros hermanos, por aquellos que tienen necesidad. Qué bueno es que Dios obra y obra todas las cosas para bien. Vamos a terminar con el estudio que venimos viendo, último mensaje a la iglesia en la Odisea, pero me gustaría que nos pongamos todos a pensar en lo que Dios ha desarrollado en cada una de nuestras vidas en el transcurso de los mensajes a las distintas iglesias. Cómo el Señor nos puede ir instruyendo, nos puede hacer crecer, cómo el Señor puede ir perfeccionando nuestras vidas, incluso en los tiempos que estamos viviendo, incluso en los tiempos en los cuales la iglesia hoy tiene que estar y tiene que desarrollarse. Vamos a orar y comenzamos con el último estudio de las iglesias. Padre Celestial, Dios bendito, gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias Señor por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Señor, gracias porque es la esperanza que tenemos no solamente en esta vida, sino también en la eternidad, de un Dios salvador, de un Dios redentor, de un Dios que ha querido, Señor, ser un Dios personal de cada una de nuestras vidas. Bendice, Señor, a aquellos que están escuchando, bendice a aquellos, Señor, que están necesitando de ti y que podamos encontrar en ti el refugio, Señor, que solo en ti hay. Te damos gracias por todo, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Último mensaje a la Odisea. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, porque he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y pensaba en estos días, hace muchos años, me gustaba escuchar análisis de Apocalipsis y lo veía de grandes hermanos. Y hasta en algún punto el temor a veces nos llevaba a decir, bueno, es un libro difícil, es un libro que a veces cuesta entender, pero ¿cuánto enriquece cuando somos simples? ¿Cuánto enriquece cuando nosotros no queremos entender más de lo que la palabra nos dice? Cuando vemos en la palabra lo personal de lo que Dios nos habla. Por eso creo que Apocalipsis empieza hablando de lo que el Señor Jesucristo, ¿sí?, fue en este mundo, de lo que vino a ser, de quién era, de lo que hizo su obra en la cruz, pero también de quién es hoy reinando, de quién es hoy a la diestra del Padre. Después empieza a dar un desarrollo de la iglesia, en los distintos tiempos de lo que la iglesia representó y representa. En los distintos mensajes, cómo conoce a la iglesia individualmente. Lo simple, en lo claro está el Señor. En lo claro está el Señor Jesucristo y es en lo claro en lo que nos quiere hablar, en lo cercano. Qué bueno es ver al Señor cercano para entender lo que Él quiere para cada una de nuestras vidas. Pensando en esto y en el último mensaje en la iglesia de la Odisea, dice el versículo 14, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel
y verdadero, el principio de la creación dice esto. Y me ponía a pensar en la primera característica que da el Señor Jesucristo de sí mismo, el amén. ¿Sí? Él es el amén. Él es el en quien se cumplen todas las cosas. Él es en quien todas las cosas son verdaderas. Él es en quien terminamos confiando. Él es el amén. Él es el que aprueba todas las cosas. ¿Por quién es? Él es el Hijo de Dios. Y pensamos nosotros a veces en que nuestras fuerzas, en que nuestros deseos, en que nuestros logros pueden conseguir algo. Todo lo terminamos consiguiendo en Él, en el Señor Jesús, en aquel que tiene todo bajo control, incluso cuando vivimos tiempos como los que estamos viviendo, los cuales no entendemos. He aquí el amén. Se presenta como aquel que puede terminar todas las cosas, aquel en quien se cumplen todas las cosas. Qué bueno es pensar en nuestro Señor como nuestro guía en este mundo, como aquel que nos acompaña. Dice, el testigo fiel y verdadero. Nadie podía venir a anunciar del reino de Dios si no era el mismo Dios, si no era aquel mismo que estuvo con Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Dice, el testigo fiel y verdadero. ¿Saben en medio de los tiempos cuántos testigos falsos hay? ¿Cuántos testigos que tuercen la verdad? ¿Cuántos testigos que acomodan la verdad para intereses? Él es el testigo fiel y verdadero. Nada de lo que diga se va a correr, ni para un lado ni para el otro. Y todo lo que dice es verdad. Nada cambia. Nada cambia. ¿Cuánto necesitamos en estos tiempos? ¿Cuánto necesitamos en estos tiempos afirmarnos en la verdad? Pilato decía, ¿qué es la verdad? Y fue la expresión del alma de todo ser humano durante toda la creación, durante toda la existencia. Busca la verdad, y Él es el fiel y verdadero. Dice el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Muchos han tomado este versículo para decir que Él fue lo primero creado por Dios. ¿Sabe lo que está hablando acá? Él estaba como arquitecto, creando. Él estaba con Dios creando. Al principio, Él estaba creando las cosas, junto con Dios, como arquitecto, como edificador. El principio de la creación, aquel que pensaba más allá de la creación del hombre, pensaba en la salvación. Es aquel que pensaba en la forma del hombre cuando dice hagamos al hombre, pero es aquel que pensaba en cómo salvarlo y cómo rescatarlo de la muerte. La Odisea va a explicar en los tiempos que nosotros vimos de la iglesia, el tiempo de la apostasía. El tiempo de la apostasía significa el tiempo de la renuncia a las creencias. Es el tiempo en el cual todos vuelven atrás. Es el tiempo en el cual se empezó, como nosotros hablamos la primera vez del mensaje a la iglesia en Éfeso, ¿sí? Donde se dejaba lo más importante, el primer amor. Ahora habían pasado kilómetros de ese primer amor. Se habían dejado mucho más atrás ese primer amor. Ahora hay frío. Ahora se había vendido la verdad. Se había soltado. Se había renunciado a las creencias. Se había renunciado a la fe. Este era el tiempo que se estaba viviendo, el tiempo de la apostasía. Es el tiempo que viven las iglesias hoy. Es el tiempo donde las iglesias renuncian a la fe. Lamentablemente es el tiempo, o como la Biblia lo llama, los últimos tiempos. En medio de esos tiempos se necesita al Señor Jesucristo como el amén, como aquel que termina y va a cumplir todas las cosas, como aquel que es el testigo fiel y verdadero, porque es aquel que certifica que las cosas que dijo van a pasar, y también como aquel creador. Cuando nosotros pensamos en la creación de algo, entendemos que aquel que lo crea entiende el principio, pero también entiende el fin. Y Dios ha querido entender en nosotros el principio, pero también entiende el fin. Y entiende el fin de este mundo. Y sabe que el fin está cerca. Pero se presenta como aquel que conoce todas las cosas. Por eso la iglesia tal vez tenía que entender quién era el que le hablaba. Mira, aquel que está hablando es el que ha creado todas las cosas y sabe cuándo termina.
y sabe y está demostrando que estos son los últimos tiempos. Dice que este que se presenta remarca algo que por ahí se remarca en todas las iglesias. Yo conozco tus obras. Y sabe que es interesante, pero en las iglesias que nosotros fuimos viendo, remarca el yo conozco tus obras. En todas. Porque Él conoce todas las cosas. Ahora, hablamos en la primera iglesia, en el estudio de la primera iglesia. ¡Qué responsabilidad! Si Dios conoce todas mis obras, ¿qué es lo que conoce que hago? Pero ¿qué es lo que conoce que no estoy haciendo? ¿Qué es lo que conoce que estoy haciendo sin ganas? ¿Qué es lo que conoce que estoy haciendo sin amarlo? Él no dice conozco algunas obras, conozco tus obras. Particularmente conoce tus obras y conoce las mías. Conoce lo que hace la iglesia. Conoce hacia dónde va. Ahora, es interesante porque acá no le está explicando solamente conozco lo que haces. Y vamos a entender esto. Lo que está diciéndole la iglesia es conozco quién sos. Es más allá de lo que uno pueda hacer como trabajo, es la esencia de lo que uno es como persona. Lo que la iglesia es como persona, como esposa de Cristo. Lo que el Señor está diciendo es conozco quién sos, porque va a remarcar esto, conozco tus obras, que ni eres. No dice haces, le dice eres, conozco tu esencia, conozco lo que sos, conozco lo que se genera en el corazón y lo que va a salir desde ese corazón generado hacia las obras. Le dice, ni eres ni frío ni caliente. Es la esencia de lo que nosotros somos. Es lo que el Señor espera de mí. Lo que el Señor está demostrando acá era lo que esperaba de una iglesia, pero lo que no estaba cumpliendo. Una iglesia que en su forma o en su demostración era desaprobada totalmente por el Señor. No eres ni fría ni caliente. Le dice, ojalá fuese frío o caliente. Ojalá hubiese una decisión. Ojalá tu forma de ser sea como yo quiero. Estás obrando como querés. Y en realidad tampoco te definís. Hay una indecisión. Pero todo esto partía desde el tiempo que estamos estudiando. Se había renunciado a la fe. Tal vez las obras continuaban, tal vez las actividades continuaban, pero se había perdido la esencia de lo que la iglesia tenía que ser, la esposa de Cristo. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Saben qué? Hay un detalle un poco de lo que era la iglesia de la Odisea para entenderlo. La iglesia de la Odisea estaba en un valle y su problema siempre fue el agua. O los estudiosos dicen que su problema era el agua, estando en un valle. Al sur tenía unas montañas que en invierno nevaba y obviamente al nevar eso hacía una caída, ¿sí? Y el agua caía de las montañas frías. Y habían hecho un acueducto para que llegue hasta la Odisea, hasta que llegue hasta la ciudad. El problema es que esa agua que salía fría, que era interesante, que el pueblo conocía y quería que llegue hasta el pueblo, no llegaba fría. Por el transcurso, ¿sí?, de los lugares que tenía que pasar, llegaba tibia. No llegaba fría. Y también había otro lugar rodeando la ciudad, ¿sí?, donde habían unas termas, agua muy caliente. Pero cuando llegaba a la ciudad, no llegaba caliente. Tal vez por esto se cree que entendían lo de la tibieza.
querer desear algo que sea de algún estado y llegue distinto. Lo que Dios esperaba de la iglesia en la Odisea era distinto a lo que llegaba, era distinto a lo que demostraba. Tal vez lo había planeado de otra manera, pero era distinto a como estaba llegando. Y dice el versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La expresión, la respuesta, la consecuencia de una iglesia tibia. Jesucristo dice, te vomitaré de mi boca. El rechazo. Ahora, hemos visto alrededor de la Biblia, o podemos ver distintas características del Señor. Cómo el Señor se va manifestando en amor, en misericordia, en piedad, en justicia. Pero esta es de las formas un poco más duras que podemos ver al Señor. Cuando Él rechaza. Cuando las cosas las pensó de una manera y llegan de otra. Cuando ha pensado en la iglesia para que fuese de una manera y la iglesia es totalmente contraria. Ni evita ni cumple. Y Él toma esta expresión. Por cuanto ni eres frío y no eres caliente, te vomitaré en mi boca. Qué enseñanza para nuestras vidas, como hijos de Dios, si estamos cumpliendo la voluntad de Él. Miren, una de las cosas que va a demostrar la palabra de Dios es que el Señor Jesús, que Dios es claro en las cosas que quiere de nosotros. Cuando en la antigüedad se dan mandamientos, no hace 50, 100 mandamientos con inciso 1, inciso 2, son 10 mandamientos de lo que Él no quería, de lo que Él no quería del hombre, de lo que Él le gustaba del hombre, de lo que el hombre tenía que hacer, de lo que el hombre no tenía que hacer. El pecado entra al hombre y dice que a partir de un hombre pasa a todos los hombres y nadie puede cumplir con la ley de Dios. Nadie. Está bien, reduzcamos la ley de Dios a 10 mandamientos. Tampoco el hombre puede cumplirlo. Lamentablemente el hombre está perdido y ha dejado la voluntad de Dios. Qué feo cuando esto se transpone o se traspasa en la iglesia. Y la iglesia deja de hacer la voluntad de Dios, de aquel que ha conocido en algún momento como su Salvador y Señor. Por cuanto no eres ni tibio ni caliente, te vomitaré mi boca, te rechazaré. Qué feo sería salir avergonzado delante de la presencia de Dios. Qué feo salir cada día avergonzado de la presencia de Dios por no haber cumplido lo que Él esperaba de mí. Pero encima por no tener determinación a lo que Él espera de mí. Vamos a avanzar. Dice el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. A veces la visión de lo que nosotros somos es muy distinta a la visión del Señor. La iglesia de la Odisea decía, tú dices, yo soy rico. Miren, se cree que la Odisea era una de las iglesias junto con Sardis que tenían riqueza, que materialmente estaban bien. No era así, por ejemplo, con la iglesia de Esmirna, donde le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero le termina diciendo, pero tú eres rico. ¿Saben qué? En esta iglesia era totalmente contrario. Y le decía, vos decís que sos rico, pero sos pobre. Sos pobre. La Odisea no tenía la necesidad de la visión, porque el Señor Jesucristo se va a conocer. El Señor Jesucristo le mostraba lo que era. No tenía que ir a descubrirlo. El Señor Jesucristo era directo. El Señor mostraba lo que era la iglesia en ese momento. Era pobre.
Miren, no tenían que explicarle al Señor las obras que hacían. No tenían que explicarle al Señor que en algún tiempo fueron fervientes. No tenían que explicarle al Señor que tal vez tenían una buena posición. El Señor miraba mucho más allá. Dice 1 Samuel 18:7. El Señor no mira lo que mira el hombre. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Él mira el corazón. Él miraba el corazón de los hermanos. Él miraba el corazón de cada cristiano y veía la pobreza. Había pobreza en el corazón. Tal vez por esto y en los tiempos de renuncia a la fe, ya no se predicaba tal vez. Tal vez nos hablaba del amor de Cristo. Tal vez nos hablaba de aquel que dejó la gloria y vino a este mundo y se hizo hombre. Y dice Efesios, se hizo siervo. Filipenses capítulo 2, se hizo siervo. Pero también fue obediente. Y murió en una cruz. De muchas cosas ya nos hablaba. Había riqueza material tal vez, pero había pobreza espiritual. Había pobreza en los corazones. Creían que no tenían necesidad. Creían que no necesitaban nada. Creían que estaban bien. Qué gran error en una iglesia que cree que está bien, que cree que no necesita nada, que confía en las cosas que tiene materialmente. Porque viene, perdónenme que lo diga así, el cachetazo del Señor. La realidad, el golpe de realidad. Y supera todas las expectativas. Cuando pensaban que no necesitaban nada, el Señor dice esto: eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren, nunca, o por lo menos en lo que veo en las iglesias, nunca hubo un trato tan directo. El Señor no les manda a explicar lo que Él cree de ellos. Se los dice. Y cada cosa que le dice habla de una realidad, dijimos, en los corazones de los hermanos, individualmente y también como congregación en la iglesia. Desventurado. Desventurado. Qué feo es una persona que se le diga desventurada. Pero peor que eso es una persona miserable. Teniendo la oportunidad de ayudar a otros, no lo haces. Teniendo la forma y la condición de poder ayudar a otros, no lo haces. Sos miserable. Qué golpe al corazón de esa iglesia que creía que no necesitaba nada y tenía que tener un golpe de realidad de parte del Señor. Miserable. Pobre, falto de recursos. Pero Señor, estamos bien económicamente. Señor, tenemos todo lo que queremos de manera material. Pero sos pobre. Te faltan recursos. Estás necesitado. Ciego. Cuando habla de ciego, de una realidad que no podían ver, es peor. ¿Saben qué? Hay una realidad que no va a cambiar en la iglesia, en las congregaciones. Cuando la iglesia no ve sus defectos, quien seguramente lo está viendo es el mundo. El mundo está viendo los defectos cuando una iglesia no demuestra el amor del Señor, cuando una iglesia no demuestra la caridad del Señor, cuando una iglesia no muestra la empatía que mostró Cristo. Cuando no ve, el mundo está viendo. Pero peor que eso es que el Señor mismo está viendo. Dice, y desnudo. El primer pecado del hombre fue la transgresión de la desobediencia. Eso lo llevó a un golpe de realidad. Lo primero que entendieron Adán y Eva era que estaban desnudos. Entender que uno le falla al Señor, lo primero que va a hacer es ver en uno los defectos. Tengo cosas que me avergüenzan.
Lo primero que pasó con la creación fue que se dieron cuenta que estaban desnudos. Era ver su vergüenza. Era mostrarse delante de Dios así como eran. Esto esperemos que no se pierda nunca. Porque si nosotros nos damos cuenta en esta iglesia, cuando habla de la desnudez, lo primero que le va a remarcar para buscar una solución, una de las cosas que le va a remarcar es que se vista. La vergüenza a veces no solamente se muestra adentro, sino se muestra afuera. El mundo está viendo esa vergüenza. Dice el versículo 18, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. ¿Saben qué? Una iglesia había renunciado a la fe. Esta iglesia había renunciado a la fe. Esta iglesia había renunciado a lo que Dios quería, a lo que Dios había planeado, hablarle a los demás del amor del Señor. No hablaban de lo que el Señor venía a hacer, buscar las almas. Este era un fracaso de la iglesia que se mostraba a los demás. Y recién decía, no solamente se ve adentro, sino que se ve afuera. Hay un texto que me gustó mucho, me gustaría compartirlo, es una lectura en cuanto a la iglesia, en cuanto a las fallas a veces de la iglesia. Y dice así, Stanley Hay dijo, la iglesia fracasa por no decirme que yo soy un pecador. La iglesia ha fracasado por no tratarme como una persona perdida. La iglesia ha fracasado por no ofrecerme la salvación que solamente hay en Cristo Jesús. La iglesia ha fracasado por no decirme de las terribles consecuencias del pecado, de la certidumbre del infierno y del hecho de que solamente Jesucristo puede salvar. Y luego agregó lo siguiente, necesitamos saber más del juicio final y menos de la regla de oro. Más de un Dios viviente que de un diablo viviente también. Más de un cielo que ganar que de un infierno que evitar. La iglesia debe traerme no un mensaje sobre cultura, sino un mensaje del nuevo nacimiento. Pudiera ser que yo le falle a esa clase de iglesia, pero esa iglesia no me fallará a mí. La vergüenza en la cual Dios nos muestra y nos habla, por lo cual ahora te aconsejo. Mirá la realidad que se está mostrando a través de una iglesia que es tibia. Por lo cual te aconsejo que de mí compres oro refinado. Y solo para mencionarlo, el oro refinado en fuego, una de las ideas es que habla de la sangre de Señor Jesús, oro refinado en fuego. Y pensaba en la iglesia de Éfeso cuando escuchaba esto, cuando leía esto, porque la iglesia de Éfeso se encaminaba hacia esto. Y el Señor lo reprende. El Señor le tiene que hacer la reprensión que tal vez nosotros podríamos dejar pasar en algunos momentos. No te olvides del primer amor. Claro, olvidarse del primer amor es empezar olvidándose una cosa, de otra. Ahora, ese amor que se genera es cuando, el primer amor es cuando uno entiende lo que el Señor Jesucristo hizo por uno. Y cómo tuvo que pagar el precio que yo tenía que pagar. Isaías dice, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios,
mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entender. Te aconsejo que de mí compres oro refinado. Dice las vestiduras blancas para vestirte. Ahora, fíjense, quiero notar esto, ¿no? Cada vez que le dice o le da un consejo, le da una consecuencia, le da una bendición. Porque le dice, en este caso, el oro refinado para que seas rico. Para que la riqueza sea realmente en vos. Ahora le dice las vestiduras blancas para vestirte. Pareciera una incongruencia, pareciera, digamos, evidente esto que se dice. Obviamente que las vestiduras son para vestirse. Pero a veces lo que la palabra nos quiere enseñar es no como nosotros nos vemos, sino como Dios nos está viendo y como el mundo nos está viendo. Es como nos estamos mostrando el mundo. Las vestiduras blancas nos hablan de la justicia de Cristo. Dice 1 Corintios, por ejemplo, vamos a leerlo, 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación